Sean bienvenidos y espero que el resumen les guste. La historia comienza con una revelación impactante sobre un hombre que parece haberlo perdido todo. Se nos presenta a un individuo marcado por el destino, un maestro de la espada que se encuentra atrapado en una situación desesperada. El hombre, conocido como Ghislaine Purdiam, es señalado como el inútil hijo mayor del conde, una etiqueta que parece cargar con cinismo. En el campo de batalla, un caballero de armadura dorada, Idun, se muestra incrédulo ante su propia derrota a manos de alguien a quien considera una basura. Ghislaine Purdiam, sin inmutarse, revela que conocía los planes de su enemigo desde el principio, habiendo preparado una trampa costosa. El campo de batalla se convierte en un infierno de fuego, mientras una figura imponente avanza entre los caídos. El guerrero enmascarado, con una mirada gélida, se enfrenta a un Idun herido y humillado. Idun, apenas capaz de respirar, cuestiona cómo es posible que su oponente conociera sus planes de antemano. La respuesta es contundente: el guerrero enmascarado no solo sabía de la trampa, sino que controlaba cada aspecto de la situación. Se revela que el enmascarado ha estado moviendo los hilos, descubriendo espías y manipulando refuerzos con una precisión aterradora. Con una frialdad absoluta, el guerrero afirma que siempre ha sido un as bajo la manga, un estratega oculto. Idun, al borde del colapso, no puede comprender cómo alguien a quien despreciaba pudo superarlo de tal manera. El guerrero enmascarado, sin piedad, le silencia y le asegura que ganará todas las guerras futuras porque posee todos los planes. La escena cambia drásticamente, hace un año, en el reino de Lutania, cerca de la finca de Purdiam. Un joven Ghislaine Purdiam despierta en su cama, confundido y sin entender qué acaba de suceder. Se pregunta si sigue vivo, mientras intenta procesar la realidad de su situación actual. Un destello de luz y una espada clavada en el suelo marcan un momento de tensión absoluta en el campo de batalla. Idun, derrotado y sangrando, observa cómo su fin se acerca, reconociendo la superioridad de su enemigo. El caballero de armadura dorada, Idun, admite que la guerra ha terminado y se prepara para sus últimas palabras. Ghislaine Purdiam, el rey mercenario, se alza sobre él, mientras el nombre del protagonista resuena con fuerza. Idun, con una sonrisa amarga, comenta sobre la arrogancia de su verdugo y revela que conoce su origen. El caballero pregunta si Ghislaine Purdiam dejó a su familia tras la muerte de su hermana. Ghislaine Purdiam, sorprendido, cuestiona cómo alguien de un reino diferente puede saber detalles tan íntimos. Idun confiesa que se esforzó al máximo para localizarlo, ya que trabajaron con la Casa del Pine para destruir a su familia. La revelación de que hubo más personas involucradas en la tragedia de su familia golpea a Ghislaine Purdiam. Idun, con desdén, le dice que no tiene sentido explicar más, pues pronto estará muerto. Ghislaine Purdiam, lleno de furia, jura que nunca lo perdonará, mientras la tensión alcanza su punto máximo. Idun acepta su destino con una mirada gélida, mientras el desenlace de su enfrentamiento se vuelve inevitable. La escena se vuelve oscura y sangrienta, marcando el fin de un capítulo lleno de revelaciones y venganza. Ghislaine Purdiam recuerda el momento de su decapitación, un evento que parece haber sido el catalizador de su nueva realidad. Se mira en el reflejo de un barril, incrédulo al ver que su cabeza sigue sobre sus hombros. Se da cuenta de que ha vuelto a ser su yo más joven, una revelación que lo deja atónito. Ghislaine Purdiam se pregunta si fue usado como una rata de laboratorio por los magos, buscando respuestas a su extraña situación. Un soldado, Ricardo, lo llama, recordándole que debe salir, pues la gente lo está esperando. Ghislaine Purdiam, aún confundido, se enfrenta a Ricardo, quien le exige que recoja sus cosas. Ricardo le informa que van a la finca de Purdiam, lo que provoca una reacción de sorpresa en el protagonista. Ghislaine Purdiam, incapaz de creerlo, le pide que lo repita, mientras su mente intenta asimilar el pasado. Ricardo, con impaciencia, le recuerda que se quedó dormido tras su berrinche, instándolo a moverse. Ghislaine Purdiam se pregunta si realmente ha viajado al pasado, observando el estado original de la finca.
Recuerda cómo su yo más joven estaba resentido con el hogar, lo que le trajo muchos problemas. La inmadurez de su pasado lo llevó a ser evitado por todos, lo que finalmente lo hizo escapar de casa. Años después, se convirtió en un mercenario, sobreviviendo a innumerables batallas y haciéndose un nombre. Regresó al condado de Perdium para compensar sus errores, pero encontró su hogar reducido a cenizas. Lo perdió todo, pero ahora, al ver la bandera de su casa, siente que todo sigue ahí. Ghislaine Perdium se emociona al ver que la gente que aprecia todavía está viva. Sin embargo, sabe que es demasiado pronto para alegrarse, recordando el peligro inminente. Ricardo le pregunta si están allí para atacar a los orcos, confirmando el recuerdo de ese día fatídico. Ghislaine Perdium sabe que ese es el día en que la mayoría del escuadrón de asalto morirá. En su vida pasada, intentó hacerse un nombre siguiendo al escuadrón, pero el informe era falso. Pensó que sería fácil, pero se encontró con más de 20 orcos en lugar de 3. Casi todos murieron debido a su terquedad por querer comandar el escuadrón sin experiencia. Ahora, el comandante Scoban intenta organizar una defensa desesperada contra la emboscada. Scoban, aterrorizado, se da cuenta de que hay muchos más enemigos de los que se les informó. El comandante grita pidiendo formación, mientras los orcos masacran a sus hombres. Ghislaine Perdium, observando la escena, se pregunta si los orcos llegaron tan rápido en su vida pasada. El caos se apodera del campo de batalla, con los soldados cayendo uno tras otro. Scoban es atacado por sorpresa, dándose cuenta de que han bajado la guardia por completo. Ghislaine Perdium, lamentando no haber vuelto al pasado antes, se prepara para intervenir. Se acerca a Scoban, preguntándole si es el comandante, mientras extiende su mano para cambiar el destino. En medio del caos de la batalla, Ghislaine Perdium confronta a Scoban, exigiendo el mando de las tropas. Scoban, incrédulo, cuestiona la petición de Ghislaine Perdium mientras la vida de sus hombres pende de un hilo. Scoban se niega rotundamente, argumentando que no puede ceder su autoridad ante alguien tan inexperto. Ghislaine Perdium observa la situación con frialdad, comprendiendo la frustración del comandante. De repente, un orco gigante irrumpe en el campo de batalla, obligando a ambos a reaccionar. Scoban ordena a Ghislaine Perdium que retroceda, insistiendo en que él se encargará de la amenaza. Con una velocidad sorprendente, Ghislaine Perdium se lanza al ataque, ignorando las advertencias. Scoban intenta detenerlo, furioso por su imprudencia, pero el joven ya ha tomado la iniciativa. El comandante queda atónito al ver cómo Ghislaine Perdium se mueve con una precisión letal. En un movimiento maestro, la espada de Ghislaine Perdium atraviesa el punto débil del orco. La criatura cae derrotada, dejando a Scoban completamente desconcertado por la habilidad mostrada. Mientras tanto, el resto de las tropas observa con terror cómo otros orcos se acercan. Ghislaine Perdium, con una sonrisa cínica, se prepara para enfrentar a la horda que se aproxima. Él se lanza contra los enemigos, demostrando una destreza que deja a todos los presentes sin palabras. Scoban, incapaz de procesar lo que ve, se pregunta si está soñando ante tal despliegue de poder. Ghislaine Perdium continúa su masacre, eliminando a los orcos con una eficiencia aterradora. El cansancio comienza a notarse en él, pero su determinación permanece inquebrantable. Scoban observa cómo el joven utiliza cada movimiento para esquivar y contraatacar con precisión. La técnica de Ghislaine Perdium es impecable, digna de un verdadero maestro de la espada. Scoban, superado por la situación, solo puede observar cómo el joven desafía a la muerte. Ghislaine Perdium provoca a los orcos, burlándose de su reputación como guerreros. Los soldados, liderados por Scoban, gritan desesperados al ver la carga masiva contra el joven. Scoban, en un momento de lucidez, comprende los planes de Ghislaine Perdium y reacciona. El comandante ordena a sus tropas formar un muro de escudos para ejecutar la estrategia. Ghislaine Perdium atrae a los orcos hacia el precipicio, cumpliendo su arriesgado plan.
La horda cae al vacío, derrotada por la astucia del joven y la coordinación de los soldados. Tras la victoria, los soldados celebran, exhaustos pero aliviados por haber sobrevivido. Scoban corre hacia el borde del precipicio, gritando por Ghislaine Perdue. El joven, colgando del borde, logra sujetarse mientras Scoban intenta rescatarlo. En un momento de tensión, Ghislaine Perdue es salvado, pero su mente parece estar en otro lugar. De repente, la realidad se distorsiona y Ghislaine Perdue se encuentra en un espacio onírico. Recuerdos de una joven llamada Elena invaden su mente, revelando un pasado doloroso. Él se ve a sí mismo en una habitación, atormentado por las visiones de ella. Ghislaine Perdue despierta en su cama, sudoroso y confundido por el sueño vivido. Una joven llamada Belinda entra en la habitación, preocupada por su estado de salud. Ella lo regaña por su imprudencia, recordándole lo mucho que se preocupó por él. Ghislaine Perdue intenta calmarla, aunque sus pensamientos siguen centrados en Elena. Belinda menciona el festival, insistiendo en que es una oportunidad para que él se distraiga. Él observa una foto de ambos, sintiendo el peso de sus recuerdos y la culpa que lo persigue. Ghislaine Perdue reflexiona sobre su vida pasada, marcada por traumas que no puede olvidar. Belinda le recuerda que falta poco para el festival, instándolo a prepararse. El joven se queda solo, sumido en sus pensamientos, mientras el recuerdo de Elena vuelve a aparecer. Ghislaine Perdue despierta confundido, atormentado por fragmentos de recuerdos donde una joven llamada Elena le suplica desesperadamente. El protagonista se encuentra en una habitación sombría, tratando de procesar si lo que acaba de ver fue un sueño o una premonición. Aún debilitado, reflexiona sobre el estado de su cuerpo y el hecho de haber sobrevivido a una situación límite. De repente, la puerta se abre y Belinda entra apresurada, visiblemente preocupada por su estado de salud. Belinda lo regaña por su imprudencia, cuestionando por qué decidió enfrentarse a los orcos en lugar de dejar que los soldados se encargaran. Él intenta calmarla, pero Belinda, llena de alivio al verlo consciente, lo abraza con fuerza, revelando la profunda conexión que los une. Se nos presenta a Belinda como su tutora personal, quien ha permanecido a su lado desde que era un niño, incluso tras la ruina de su familia. El protagonista recuerda con dolor la desaparición de ella tras la caída de su casa, un evento que marcó un antes y un después en su vida. Belinda rompe el silencio preguntando por qué se alegra tanto de verla, a lo que él responde con un abrazo, sintiendo la necesidad de ser honesto con ella. La conversación gira hacia el próximo festival, un evento que Belinda insiste en que no debe perderse, recordándole la ilusión de Lady Helena. Él observa una fotografía antigua, sumido en la melancolía de su vida pasada, donde los traumas le impidieron disfrutar de momentos felices. Mientras Belinda le confirma que falta apenas una semana para el festival, el protagonista se queda solo, acechado nuevamente por el recuerdo de Helena pidiéndole que vaya con ella. La tensión es palpable en el aire mientras Ghislaine Perdue se encuentra en una situación incómoda, siendo abrazado por una joven que parece estar en shock. La joven, visiblemente alterada, exclama con incredulidad ante la cercanía inesperada de Ghislaine Perdue. Ghislaine Perdue, con una expresión cínica y experimentada, mantiene su postura mientras ella intenta alejarse, aterrorizada por su comportamiento. La fuerza de la joven es sorprendente, logrando apartar a Ghislaine Perdue con una facilidad que lo deja aturdido y tosiendo. Él reflexiona sobre la increíble fuerza de la chica, preguntándose si siempre ha sido así de poderosa. La joven lo cuestiona duramente, exigiendo saber qué clase de juego está intentando jugar. Ghislaine Perdue, manteniendo su aire cínico, responde con frialdad, recordándole sus propias palabras hirientes del pasado. La joven queda desconcertada al escuchar sus palabras, mientras él se disculpa, recordando su vida pasada donde no fue precisamente un modelo de virtud. La confusión aumenta entre los presentes ante el extraño comportamiento de Ghislaine Perdue, quien parece haber cambiado drásticamente. Él intenta calmar la situación, afirmando que tiene todo bajo control, aunque su actitud sigue siendo desconcertante.
La tensión estalla nuevamente, provocando una reacción física en Ghislaine Purdiam, quien se siente abrumado por la situación. La joven, visiblemente molesta, lo observa mientras él se desploma, tratando de recuperar la compostura. Un momento de calma llega cuando la joven y otra mujer se muestran más relajadas, contrastando con el estado de Ghislaine Purdiam. Ghislaine Purdiam, aún recuperándose, muestra una sonrisa enigmática, sumido en sus propios pensamientos sobre el pasado. Él reflexiona sobre por qué perdió tanto tiempo en cosas inútiles en su vida anterior. Recuerda el festival de la semana siguiente y cómo rechazó la oferta de Elena de ir juntos, usando al escuadrón de asalto como excusa. Esa fue la última vez que la vio con vida, un recuerdo doloroso que lo persigue. La noticia de la muerte de Elena, encontrada destrozada junto a sus guardaespaldas, fue un golpe devastador. Ghislaine Purdiam se lamenta profundamente, sintiendo que debería haber estado allí para protegerla. La realidad vuelve al presente cuando alguien llama a la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Dos guardias, Jamal y Philip, entran en la habitación buscando a la señorita Elena. La joven les pregunta por qué han entrado sin permiso, mientras Ghislaine Purdiam los observa con sospecha. Los guardias explican que los sirvientes les pidieron supervisar el trabajo con los suministros del festival. Ghislaine Purdiam se pregunta por qué le preguntarían a Elena, mostrando su desconfianza. Uno de los guardias responde con insolencia, criticando la supuesta holgazanería de Ghislaine Purdiam. La joven, molesta, despide a los guardias, mientras Ghislaine Purdiam se queda pensativo. Él se ofrece a ayudar, dejando a la joven completamente sorprendida por su cambio de actitud. La joven y su acompañante no pueden creer lo que escuchan, cuestionando si Ghislaine Purdiam ha recibido un golpe en la cabeza. La escena se traslada al mercado del festival, donde el ambiente es caótico y lleno de gente. Ghislaine Purdiam intenta ayudar, pero es rechazado por los sirvientes, quienes le piden que se mantenga alejado. Él reflexiona sobre el lugar donde encontraron el cuerpo de Elena, lejos del festival, sospechando de una conspiración. Sabe que para evitar ese destino, necesita conocer los secretos del castillo. De repente, es interrumpido por un viejo conocido, Fergus, quien se muestra aliviado de verlo bien. Fergus, un sirviente leal, se muestra preocupado por el extraño comportamiento de Ghislaine Purdiam. La joven, divertida, le pide a Fergus que lo lleve de vuelta a su habitación, mientras Ghislaine Purdiam se siente frustrado por la situación. Él se lamenta de que esta imagen de gamberro le impida avanzar en sus planes. A pesar de todo, decide que la próxima semana investigará mejor lo que ocurre en el castillo. Ghislaine Purdiam le pide a Fergus que lo lleve al campo de entrenamiento abandonado del castillo. Fergus se sorprende por la petición, cuestionando sus motivos. Ghislaine Purdiam, con una mirada decidida, insiste en su petición. Al llegar, se sorprende al ver que el lugar está en mejores condiciones de lo que esperaba. Considera que es el lugar perfecto para entrenar, algo que nunca hizo como mercenario. Fergus le asegura que lo mantuvieron en mantenimiento por si alguna vez deseaba usarlo. Fergus intenta consolarlo, diciendo que lo que está pasando es solo una fase. Ghislaine Purdiam reflexiona sobre si Fergus también sufrió en su vida pasada. Se cuestiona si realmente eso fue lo que pasó, sintiendo el peso de sus recuerdos. Expresa su deseo de vivir una larga vida, admitiendo que morir se siente como una mierda. Ghislaine Purdiam le da una palmada en el hombro a Fergus, agradeciéndole su lealtad. Fergus, confundido, comenta que Ghislaine Purdiam actúa como si hubiera experimentado la vida y la muerte. Ghislaine Purdiam admite que, de hecho, murió y resucitó, dejando a Fergus sin palabras. Con una sonrisa, Ghislaine Purdiam le dice a Fergus que ya es suficiente tontería y que comenzará a entrenar. Reflexiona sobre cómo siempre trató a todos a su alrededor como si fueran sus enemigos. Recuerda a las personas que fueron importantes en su vida, sintiendo nostalgia. Se prepara para comenzar su entrenamiento, decidido a cambiar su destino. Recuerda que el responsable de la muerte de Elena era un señor de un territorio vecino.
La muerte de Elena fue el punto de partida de la caída de su casa. Ghislaine Perdue se concentra, decidido a poner las cosas en orden desde ese momento. Se sienta a meditar, lamentando no tener mucho tiempo, pero decidido a controlar el maná. Explica que el maná es un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus límites. Se concentra en absorber el maná, recordando cómo lo hizo en el caótico campo de batalla. Describe su técnica de conectar las partículas de maná y hacerlas girar como un carrete. Para alguien que ha vivido decenas de miles de batallas, crear un núcleo de maná es pan comido. Sabe que si fuera solo eso, no podría haber sido parte de los 7 más fuertes de la Tierra. Utiliza el método de un libro de magia que recogió para potenciar su técnica. Crea múltiples núcleos conectados, buscando una fuerza explosiva. Siente el límite de su cuerpo, recordando que en su vida pasada pudo llegar a 5. Admite que es una técnica inestable, pero suficiente por ahora. Se limpia la sangre, decidido a aprovechar su cuerpo joven y el tiempo que tiene. Jura que esta vez tendrá la cabeza de Idun. Piensa en los bastardos detrás de la casa del Pine que ayudaron a destruir su condado. Promete destruirlos a todos, mientras se prepara para el festival. Una semana después, el día del festival, Ghislaine Perdue se prepara para salir. Se encuentra con la joven, quien le pregunta por qué ha venido, ya que nunca asiste a este tipo de eventos. Ghislaine Perdue responde que, como Perdue, al menos debería asistir de vez en cuando. La joven insiste en que ha estado actuando de manera extraña, entrenando sin parar. Ghislaine Perdue se defiende, preguntando qué tiene de malo entrenar en una familia de caballeros. La joven le recuerda que antes no le importaban esas cosas, mencionando su actitud pasada. Ghislaine Perdue, aunque molesto, admite que le gusta cómo están las cosas ahora. La historia comienza con un recuerdo doloroso. En su vida pasada, los caballeros que protegían a Elena fueron asesinados, dejando una marca imborrable en la memoria de nuestro protagonista. Ghislaine Perdue observa la escena con frialdad, reconociendo a los traidores del feudo que ahora se presentan ante él. El grupo llega a una calle desierta, un lugar que parece elegido estratégicamente para una emboscada. Escoban y sus hombres intentan mantener la farsa, sugiriendo que el espectáculo está por comenzar, pero la tensión es palpable. Ghislaine Perdue, con su cinismo habitual, analiza el entorno y nota cómo los obstáculos bloquean cualquier ruta de escape. A pesar de las advertencias, el grupo avanza, mientras el protagonista se prepara para lo inevitable. La sospecha crece cuando Ghislaine Perdue cuestiona la extraña actitud de los caballeros, quienes parecen estar esperando algo. La tensión estalla cuando se revela que una petición ha sido enviada, una excusa para atraerlos a este lugar. De la sombra surge Frank, un hombre de aspecto siniestro, acompañado por sus subordinados encapuchados. Frank reconoce al hijo mayor de los Perdue, confirmando que su presencia no es una coincidencia, sino parte de un plan. Escoban, confiado, se jacta de haber traído a la joven como parte del trato, esperando terminar con todo rápidamente. Ghislaine Perdue no se deja intimidar y responde con desdén, desafiando la arrogancia de sus enemigos. La situación se vuelve crítica cuando Frank ordena capturarlo, revelando sus verdaderas intenciones de tortura. En un movimiento relámpago, el protagonista utiliza un petardo para distraer a los atacantes y tomar la iniciativa. La batalla comienza con una brutalidad inesperada. Ghislaine Perdue demuestra una habilidad con la espada que nadie esperaba. Los enemigos, sorprendidos por la destreza del joven, intentan reaccionar, pero ya es demasiado tarde. Frank observa con incredulidad cómo sus hombres caen uno a uno, cuestionando si realmente es el joven inexperto que creían conocer. El protagonista, imbuido en mana, se mueve con una precisión letal, cortando las defensas de sus oponentes. Un golpe directo al cuello de un enemigo es bloqueado por el protagonista, quien utiliza su propia energía para sobrevivir. Frank, impresionado y furioso, se prepara para intervenir personalmente, reconociendo que el joven es una amenaza real.
La lucha se intensifica, con Ghislaine Purdiam demostrando que su manejo de la espada es cualquier cosa menos superficial. Frank intenta un ataque furtivo, pero el protagonista lo bloquea con una destreza que deja a todos atónitos. El intercambio de golpes es frenético, con el protagonista superando las expectativas de sus atacantes. Frank, herido y desesperado, se da cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. La batalla llega a su clímax cuando Ghislaine Purdiam, con una mirada gélida, se prepara para dar el golpe final. Frank, al borde de la derrota, maldice su suerte mientras el protagonista se alza victorioso sobre el campo de batalla. La amenaza ha sido neutralizada, pero el camino por delante sigue siendo peligroso para el joven heredero. Con la victoria asegurada, Ghislaine Purdiam se retira, dejando atrás los restos de quienes intentaron acabar con él. La batalla alcanza un punto crítico mientras Frank, con su gabardina y sombrero, se burla de la resistencia de su oponente. Frank lanza una amenaza directa, convencido de que su victoria es inevitable. La tensión aumenta cuando el oponente, con una sonrisa cínica, parece estar disfrutando del enfrentamiento. Frank, desconcertado por la actitud de su rival, se pregunta si realmente está sonriendo en medio del combate. El intercambio de golpes es frenético, con ambos combatientes moviéndose a una velocidad sobrehumana. Frank intenta mantener la compostura, pero su confianza empieza a flaquear ante la presión. El oponente, imperturbable, le advierte que su maná no será suficiente para detenerlo. Frank sufre un impacto directo, escupiendo sangre mientras intenta recuperarse. El comandante, aturdido, no puede comprender cómo su oponente ha logrado superar su mejora física. La revelación de que existe un verdadero culpable tras la muerte de Elena sacude a Frank. Ghislaine Purdiam se revela ante él, rodeado de un aura de poder abrumador. Ghislaine desata el tercer núcleo, aumentando su maná a niveles aterradores. Frank, aterrorizado, grita preguntándose cómo es posible tal incremento de poder. Ghislaine se lanza al ataque con una velocidad que Frank apenas puede seguir. El choque de espadas resuena en el lugar, mientras Frank siente como sus manos se entumecen por el impacto. La espada de Frank comienza a agrietarse bajo la presión del maná de su rival. Frank, desesperado, admite que nunca había visto un método de aumento de maná tan explosivo. La transformación de Ghislaine es tan drástica que parece una persona completamente diferente. La espada de Frank se hace añicos, dejando al comandante vulnerable. Ghislaine aprovecha la apertura para conectar un golpe devastador. Frank, herido y desesperado, intenta negociar un trato para salvar su vida. Ghislaine, sin inmutarse, le exige respuestas sobre quién ordenó el ataque. Frank, al borde del colapso, se pregunta cómo su oponente ha creado hilos de maná tan precisos. Ghislaine mantiene el control total, ignorando las súplicas de su enemigo. Frank, con la voz quebrada, confiesa que el conde Desmond fue quien ordenó el ataque. Ghislaine, al escuchar el nombre, confirma sus sospechas sobre la conspiración. La revelación sobre el duque del Pine y la muerte de Elena añade más capas a la tragedia. Frank, en un último intento de supervivencia, es brutalmente golpeado por Ghislaine. El comandante, confundido por la técnica de su rival, se da cuenta de que no es un simple enfrentamiento. Ghislaine, con frialdad, le recuerda a Frank sus crímenes pasados. Frank, aterrorizado, intenta resistirse mientras su maná se dispersa. Ghislaine, con una mirada gélida, le asegura que esta vez el resultado será diferente. El impacto final ocurre, y una columna de luz se eleva hacia el cielo. El lugar queda en silencio, con los cuerpos de los caídos esparcidos por el suelo. Ghislaine, agotado pero victorioso, se aleja del lugar del combate. El protagonista reflexiona sobre la evidencia encontrada y la necesidad de ocultarla. Ghislaine se prepara para cargar con la responsabilidad de lo ocurrido. Mientras el fuego consume el edificio, el protagonista se retira, dejando atrás el rastro de la batalla. La escena se desvanece, marcando el fin de este sangriento capítulo.
En una reunión secreta, los conspiradores discuten con frustración el fracaso de su misión. Se lamentan de que ni siquiera la guardia, ni el experimentado Frank, pudieron encargarse de una simple chica. Uno de los presentes, oculto bajo una capa, se arrodilla ante la mesa, visiblemente aterrorizado y temblando. El hombre confiesa, entre dientes, que todo el desastre fue culpa de Ghislaine Perdue. Los demás miembros de la reunión reaccionan con incredulidad y desprecio ante la mención de Ghislaine Perdue, refiriéndose a él como un inútil del norte. Uno de los líderes golpea la mesa, furioso, y exclama que Ghislaine Perdue es solo un pedazo de basura inútil. Otro de los presentes cuestiona si realmente están usando a Ghislaine Perdue como una excusa para sus propios errores. El hombre arrodillado, sudando frío, intenta defenderse argumentando que la realidad sobre Ghislaine Perdue es completamente distinta a los rumores que circulaban sobre él. La tensión aumenta mientras recuerdan el enfrentamiento donde Ghislaine Perdue demostró una habilidad letal, dejando a sus oponentes derrotados y ensangrentados. La escena cambia a la sala de entrenamiento del castillo Perdue, donde el ambiente es mucho más tranquilo. Escoban, el comandante, entra en la sala y se dirige respetuosamente a Ghislaine Perdue, avisándole que la hora de la comida se acerca. Ghislaine Perdue, con una destreza asombrosa, manipula su espada en el aire usando hilos de maná, dejando a Escoban completamente atónito. Tras realizar la demostración, Ghislaine Perdue guarda su arma y saluda al veterano con familiaridad, llamándolo viejo Fergus. Escoban, aún recuperándose de la sorpresa, se disculpa por interrumpir su entrenamiento y pregunta, con curiosidad, cómo es posible que haya realizado tal técnica. Ghislaine Perdue explica con calma que se trata de hilos de maná, una técnica que utilizaba constantemente en su vida pasada. Reflexiona sobre su situación actual, admitiendo que, debido a su falta de maná, debe ser extremadamente eficiente para lograr resultados similares. Escoban observa con asombro cómo Ghislaine Perdue controla el maná con una precisión que no poseía hace poco tiempo, cuando ni siquiera entrenaba. Ghislaine Perdue, ignorando el asombro del comandante, le pregunta si necesitaba algo de él. Escoban, recuperando la compostura, le agradece por haber protegido a la joven dama. Ghislaine Perdue responde con sencillez que solo hizo lo que debía hacer, mientras la escena se traslada al exterior del castillo. El festival local ha sido cancelado, lo que ha generado un gran descontento entre los habitantes del condado. La causa de la cancelación fue el intento de secuestro de la joven dama por parte de un caballero de la guardia, un evento que ha dejado a todos en alerta. En el comedor, la joven dama expresa su frustración, comentando que nadie cree que fue Ghislaine Perdue quien la salvó. Belinda, la sirvienta, intenta consolarla mientras discuten la situación, lamentando que los responsables del intento de secuestro, Jamal y Philip, intentaran llevársela. La joven dama maldice a los responsables, llamándolos pervertidos, mientras Ghislaine Perdue observa la escena en silencio. Ghislaine Perdue reflexiona sobre cómo, a pesar de haber evitado la guerra, sabe que sus enemigos no se rendirán tan fácilmente. Sabe que no puede detenerlos por su cuenta para siempre y que necesita formar una fuerza militar propia. La sirvienta entra con la comida, interrumpiendo sus pensamientos. Ghislaine Perdue nota que le han servido el postre primero. Ghislaine Perdue pregunta por qué le sirven el postre antes de la comida, a lo que Belinda responde con una sonrisa nerviosa. La realidad es dura, el conde le ha cortado la mesada debido a sus gastos excesivos, dejándolo prácticamente en la ruina. Ghislaine Perdue, frustrado por la falta de recursos, se da cuenta de que sin dinero no puede hacer nada, ni siquiera con su conocimiento del futuro. Un soldado irrumpe en la habitación, desesperado, informándole que el joven maestro Kane desea verlo de inmediato. Ghislaine Perdue, manteniendo la calma, se prepara para el encuentro, mientras el soldado, visiblemente golpeado y ensangrentado, se desploma ante él. La escena termina con la llegada de un nuevo personaje, un hombre de mirada intensa que saluda a Ghislaine Perdue, dejando el destino del protagonista en suspenso.
El festival ha sido pausado abruptamente, una decisión lógica tras el intento de secuestro de la joven dama. En una tensa reunión, se discute cómo nadie cree que él fue quien realmente la salvó de sus captores. La frustración es evidente mientras se menciona a los responsables del intento de secuestro, Jamal y Philip. A pesar de haber evitado una guerra, él sabe que sus enemigos no se rendirán tan fácilmente. Él reflexiona sobre la necesidad de formar una fuerza militar propia, consciente de que no podrá detener las amenazas por siempre. Mientras tanto, en la mesa, la comida llega de forma inusual, lo que genera sospechas sobre la situación actual. Él cuestiona por qué reciben el postre primero, sintiendo que algo no encaja en la atmósfera del lugar. De repente, los gritos de la multitud afuera exigen compensaciones por la cancelación del festival. La gente está furiosa, rodeando las instalaciones y exigiendo justicia ante lo que consideran un agravio económico. Él observa la escena desde la ventana, confundido y preocupado por el caos que se desata ante sus ojos. Se discute la precariedad de la situación, los comerciantes dependen de las ganancias del festival y están desesperados. La tensión aumenta al darse cuenta de que la situación del condado es crítica y los ánimos solo empeorarán. Él busca soluciones desesperadamente, pero se siente acorralado por la falta de recursos. Llama a Escoban para preguntar por la situación de los soldados, esperando encontrar una salida. Escoban le informa con pesar que no tienen soldados disponibles, ya que la mayoría fue enviada a la selva de monstruos. La realidad golpea, el territorio está en una guerra eterna contra los bárbaros del norte y bajo la amenaza constante de monstruos. Sin dinero y sin soldados, él siente que todo es un desastre absoluto. Decide hablar con Belinda, esperando que ella, como administradora de sus finanzas, tenga alguna respuesta. Ella le recuerda crudamente que el conde le cortó la mesada por sus gastos excesivos, dejándolo en la ruina. Él se lamenta de su situación, sintiéndose incapaz de actuar a pesar de conocer el futuro. En ese momento, un subordinado irrumpe en la habitación, alterado por una urgencia. El subordinado anuncia que el joven maestro Kane desea verlo, lo que añade más presión a su situación. La tensión estalla cuando un enfrentamiento físico ocurre, dejando a uno de los presentes gravemente herido. Tras el violento altercado, una figura imponente aparece, marcando un punto de inflexión en el capítulo. La tensión se corta en el aire mientras el protagonista, Ghislaine Purdiam, se encuentra frente a frente con un hombre imponente y peligroso. El hombre, identificado como Ken Loges, lo saluda con una sonrisa cínica, cargada de una historia compartida que parece estar lejos de ser amistosa. Ghislaine reconoce esa mirada, es la de alguien que alguna vez fue su único amigo, pero que ahora se ha convertido en su enemigo. Kane, acompañado por su caballero escolta, se mueve con arrogancia por la taberna, dejando tras de sí el rastro de la violencia que acaba de ejercer. Acompañando a Ghislaine, se encuentra un hombre de armadura, quien relata con preocupación los eventos recientes. Él explica cómo respondieron a un informe de disturbios, solo para encontrarse con Kane y su escolta sembrando el caos. Al reconocerlos, Kane no perdió el tiempo y comenzó a interrogar al comandante Escoban sobre los rumores que rodean a Ghislaine. Escoban, intentando mantener la calma, le explicó los detalles de lo que se decía en los pasillos. Sin embargo, la paciencia de Kane se agotó rápidamente y con un movimiento brutal, sometió a Escoban. Kane, con una frialdad aterradora, cuestionó si se atrevían a mentir ante el heredero del Axe. El recuerdo de aquel momento sigue fresco en la mente de los presentes. Escoban, visiblemente afectado, recuerda cómo Kane se jactaba de las supuestas hazañas de Ghislaine. Kane afirmaba que Ghislaine, a pesar de no entrenar, había derrotado a un orco y eliminado a los caballeros traidores. Para Kane, el castigo físico era solo un pequeño toque de atención para que los demás entraran en razón. Él insistía en que nada de eso habría ocurrido si no hubieran mentido desde el principio. La confrontación entre ambos herederos se intensifica, con Ghislaine manteniendo una postura firme frente a la intimidación.
Ghislaine reflexiona sobre la naturaleza de Cain, un hombre cuya audacia siempre fue celebrada, a diferencia de su propio complejo de inferioridad. Cain, por su parte, se burla de la situación, disfrutando de su posición de poder. La historia retrocede un poco, revelando las verdaderas intenciones detrás de esta visita al condado de Lax. En una reunión privada, se discutía la orden de eliminar a Ghislaine, una tarea que aseguraría el apoyo del señor a la familia Lax. Cain, aunque dudoso por el estatus de su primo, aceptó el plan de atraerlo a un duelo bajo el pretexto de un accidente. El caballero escolta, oculto bajo una capa, prometió orquestar todo para que no hubiera complicaciones. Cain, con una mezcla de resignación y ambición, se preparó para cumplir su misión. De vuelta en el presente, la tensión en la taberna es insoportable. Cain exige que se le traiga lo que pidió, recordándole a Ghislaine que él es quien manda. Ghislaine, con una calma inquietante, responde a las provocaciones de su primo. Él recuerda cómo Cain siempre lo trataba como a un subordinado, obligándolo a costear sus excesos. Ghislaine, harto de la situación, decide que es momento de cobrar las deudas pendientes. Cain, sorprendido por la audacia de su primo, intenta intimidarlo una vez más. Ghislaine no se deja amedrentar y le exige el pago de 1000 de oro, incluyendo intereses. Cain, indignado, se niega a pagar tal cantidad por algo que considera trivial. Ghislaine le recuerda que, después de años de ser su felpudo, ya no está dispuesto a seguir igual. La tensión estalla cuando Cain, perdiendo los estribos, intenta atacar a Ghislaine. Ghislaine, con una velocidad sorprendente, esquiva el golpe y contraataca. El impacto deja a todos los presentes atónitos. Ghislaine ha logrado golpear a Cain. Cain, recuperándose del golpe, se prepara para un duelo real, dejando de lado las sutilezas. Ghislaine, con una sonrisa fría, acepta el desafío, sabiendo que esto marcará un antes y un después. La tensión estalla en una taberna cuando Ken Loges confronta a Ghislaine Podium, exigiéndole el pago de una deuda pendiente. Cain, con tono arrogante, le reclama a su interlocutor el dinero que invirtió en sus caprichos, exigiendo 1000 piezas de oro más los intereses acumulados. Ghislaine, lejos de intimidarse, responde con una sonrisa cínica, cuestionando la cifra y burlándose de la supuesta amistad que Cain alega haber mantenido. El ambiente se vuelve hostil. Cain, visiblemente molesto, insulta a Ghislaine llamándolo parásito y acusándolo de difundir rumores falsos sobre su fuerza. La provocación llega a su límite. Cain, perdiendo la compostura, lanza un golpe directo hacia Ghislaine, quien permanece impasible ante la agresión. Con una velocidad sorprendente, Ghislaine bloquea el ataque de Cain, dejando a los presentes en la taberna atónitos ante tal despliegue de habilidad. Cain, recuperándose del impacto, se levanta con furia mientras sus subordinados observan la escena con preocupación. Ghislaine, manteniendo su actitud desafiante, le ordena a Cain que se levante, recordándole que sabe perfectamente que bloqueó su tiro. Cain, sintiéndose humillado, se prepara para un nuevo enfrentamiento, decidido a limpiar su honor frente a todos. Cain lanza un nuevo ataque, pero Ghislaine lo esquiva con elegancia, manteniendo el control total de la situación. Ghislaine, con una mirada fría, acepta el duelo que Cain le propone, dejando claro que no habrá vuelta atrás. Cain, enfurecido por la actitud de su oponente, se prepara para el combate final, mientras Ghislaine se mantiene firme y sereno. Finalmente, Ghislaine ignora a su rival y se dirige a sus aliados, ordenándoles reunir a los mercaderes para ejecutar su próximo plan financiero. El festival fue cancelado de repente, dejando a los turistas varados y sumidos en el arrepentimiento al no poder disfrutar de su tiempo ni dinero. En medio de esta atmósfera tensa, la atención se centra en un duelo inminente que ha capturado el interés de todos. El escenario está listo, el joven maestro Cain se enfrenta a Ghislaine Podium, y la multitud, ansiosa, no duda en apostar todo su dinero a favor de Cain. Las apuestas fluyen rápidamente, con los espectadores convencidos de que la victoria de Cain es la apuesta más segura y garantizada.
De repente, la tensión aumenta cuando Kane clava su espada en el suelo, interrumpiendo el bullicio del mercado. Kane, con una mirada desafiante, cuestiona cómo se atreven a convertir un duelo sagrado en un simple mercado de apuestas. Con una sonrisa arrogante, Kane advierte que su espada no se detendrá ni siquiera si su oponente decide rendirse. Ghislaine Perdue, manteniendo su compostura cínica, responde con un simple, claro, aceptando el desafío implícito. Kane, acompañado por un aliado, interrumpe el inicio del duelo, argumentando que el ritmo actual de las apuestas no es el adecuado. Los apostadores, nerviosos, admiten que nadie ha puesto dinero por Ghislaine Perdue, lo que complica las cosas. Ghislaine Perdue observa la situación con frialdad, consciente de que el resultado parece obvio para todos los presentes. Kane, burlándose, señala que incluso el mercado lo ignora y propone cambiar el motivo de la apuesta. La nueva apuesta será sobre cuánto tiempo podrá resistir Ghislaine Perdue contra el joven maestro Kane. Kane lanza una bolsa de dinero sobre la mesa, sellando el trato con un gesto de superioridad. Ghislaine Perdue esboza una leve sonrisa, mientras otros personajes observan la escena con preocupación. La tensión es palpable. Ghislaine Perdue parece imperturbable ante la arrogancia de su oponente. Kane, impaciente, exige que el duelo comience de una vez, cansado de esperar sin una razón válida. Ghislaine Perdue, con calma, señala que, siendo el más joven, sería extraño que él hiciera el primer movimiento. Kane, visiblemente molesto, se prepara para atacar, mientras Ghislaine Perdue se mantiene firme. El choque es inevitable. Kane se lanza con una fuerza devastadora, buscando terminar el combate rápidamente. Ghislaine Perdue, con una agilidad sorprendente, logra esquivar los ataques iniciales, dejando a Kane frustrado. Kane, enfurecido, grita que su oponente ha caído demasiado bajo, mientras continúa su ofensiva implacable. La batalla se intensifica, con Kane lanzando golpes poderosos que destrozan el suelo, mientras Ghislaine Perdue se mueve con precisión. Kane, con una sonrisa sádica, reconoce que las habilidades de su oponente han mejorado desde la última vez que se vieron. Kane recuerda el pasado, mencionando que Ghislaine Perdue siempre fue bueno escapando, incluso en aquellos días. El intercambio de golpes continúa, con Kane intentando acorralar a su oponente, quien responde con movimientos calculados. La multitud observa atónita, sorprendida por la resistencia de Ghislaine Perdue ante el inmenso poder de Kane. Kane, sintiéndose frustrado, intenta desesperadamente conectar un golpe definitivo, pero Ghislaine Perdue sigue evadiendo. Kane, con los ojos inyectados en sangre, grita, muere, lanzando un ataque final con todas sus fuerzas. Ghislaine Perdue, en un movimiento fluido, logra esquivar el ataque y se posiciona para contraatacar. Kane, sorprendido, se da cuenta de que su oponente ha logrado estabilizarse concentrando mana en sus piernas. Ghislaine Perdue, con una mirada gélida, le pregunta a Kane si realmente pensó que su fuerza sería suficiente para asustarlo. Kane, ahora a la defensiva, observa cómo Ghislaine Perdue se prepara para terminar el duelo a su manera. Ghislaine Perdue declara que, a partir de ahora, peleará a puño limpio, dejando caer su espada al suelo. Kane, incrédulo, se pregunta cómo es posible que su oponente se atreva a tal cosa, mientras la tensión alcanza su punto máximo. Ghislaine Perdue, con una determinación inquebrantable, se lanza hacia adelante, listo para cerrar el combate con sus propias manos. El impacto es inminente. Kane intenta reaccionar, pero la velocidad de Ghislaine Perdue lo supera por completo. Ghislaine Perdue conecta un golpe preciso, dejando a Kane arrodillado y derrotado ante la mirada atónita de todos. La multitud estalla en murmullos, incapaces de creer lo que acaban de presenciar, la victoria de Ghislaine Perdue. Kane, humillado y herido, intenta levantarse, pero el daño ya está hecho, y su orgullo ha sido destrozado. Ghislaine Perdue se aleja del escenario, dejando atrás a un Kane derrotado y a una multitud que finalmente reconoce su fuerza. El capítulo termina con la imagen de Ghislaine Perdue,
quien ha demostrado que su verdadera fuerza reside en su técnica y determinación. La tensión en la arena es palpable. Kane Lax, con su imponente físico, se burla de la idea de ser educado por su oponente. Gislen Purdiam, con una calma gélida, propone una desventaja: pelear a mano limpia, renunciando a su espada para igualar el terreno en el estilo donde su rival destaca. El público estalla en murmullos de incredulidad ante la audacia de Gislen Purdiam al desafiar a un guerrero como Ken Loggins de esa manera. Los observadores, ocultos bajo capuchas, no pueden ocultar su sorpresa y alivio al ver que la fortuna parece sonreírles ante la locura de este duelo. Un hombre corpulento, actuando como maestro de ceremonias, oficializa el combate a puño limpio, incitando a los presentes a realizar apuestas adicionales. Las apuestas se dividen rápidamente. Aunque muchos consideran una estupidez que Gislen Purdiam desafíe a Ken Loggins a pura fuerza, algunos empiezan a confiar en el joven. Gislen Purdiam se prepara, despojándose de cualquier rastro de duda, mientras Ken Loggins se ríe con desdén ante la propuesta de luchar sin armas. El combate comienza. Kane Lax, confiado en su superioridad física, se lanza al ataque, pero Gislen Purdiam esquiva con una agilidad sorprendente. La frustración de Ken Loggins crece al ver que sus ataques no conectan, llevándolo a tomar una decisión desesperada: recurrir a su espada a pesar de las reglas. Los espectadores gritan, horrorizados por la trampa, mientras Gislen Purdiam mantiene su mirada fija, imperturbable ante la traición de su oponente. Kane Lax, cegado por la rabia y la necesidad de victoria, arremete con su arma, buscando acabar con la vida de su rival de una vez por todas. Sin embargo, la velocidad de Gislen Purdiam es superior. Con un movimiento preciso, esquiva el tajo mortal y contraataca con una fuerza devastadora. El impacto es brutal. El puño de Gislen Purdiam conecta directamente contra Ken Loggins, enviándolo contra el suelo con una fuerza que hace temblar la arena. Ken Loggins, aturdido y sangrando, apenas puede comprender cómo ha sido superado tan fácilmente por alguien a quien consideraba un simple punk. Gislen Purdiam se mantiene firme, dominando el escenario, mientras el público comienza a darse cuenta de que el resultado del duelo podría ser muy distinto a lo esperado. Con una frialdad absoluta, Gislen Purdiam le ordena a su oponente que se levante, asegurando que el verdadero combate ni siquiera ha comenzado. Kane Lax, enfurecido y humillado, intenta recuperar el control, pero sus movimientos son erráticos y desesperados. Gislen Purdiam aprovecha cada apertura, castigando a Ken Loggins con una serie de golpes rápidos y precisos que lo dejan sin aliento. La humillación es total. Gislen Purdiam le recuerda a su rival cómo solía inclinarse ante él en el pasado, marcando una clara diferencia de poder. Kane Lax, desesperado por salvar el honor de su familia, intenta un último ataque, pero es inútil contra la técnica superior de su oponente. El desenlace es inevitable. Gislen Purdiam somete a Ken Loggins, dejándolo derrotado y sin fuerzas en el centro de la arena. El recuerdo de una conversación pasada revela la frialdad de las relaciones de poder, mientras la escena vuelve al presente, con Ken Loggins derrotado. Gislen Purdiam, victorioso, se acerca a su oponente caído, extendiendo una mano que parece más una burla que un gesto de piedad. La multitud observa en silencio, procesando la caída de Ken Loggins ante la destreza innegable de Gislen Purdiam. El joven vencedor, sin mostrar rastro de fatiga, se retira de la arena, dejando atrás el caos y la sorpresa de los espectadores. De vuelta en su habitación, Gislen Purdiam reflexiona sobre sus ganancias, planeando cómo utilizar el dinero obtenido para sus futuros objetivos. Sus acompañantes, al tanto de sus planes, cuestionan sus motivos, pero Gislen Purdiam se mantiene reservado sobre sus verdaderas intenciones. La conversación deriva hacia el cumpleaños de Lady Amelia, revelando que el dinero tiene un propósito mucho más específico de lo que imaginaban. Gislen Purdiam, ante la mención de su prometida, muestra una reacción de sorpresa genuina, dejando claro que hay mucho que aún desconoce sobre su propia situación. La tensión estalla en la arena cuando un hombre encapuchado, visiblemente frustrado,
maldice a su oponente por considerarlo un debilucho. Ghislaine Purdiam, con una sonrisa cínica, se mantiene firme mientras el encapuchado se cuestiona si realmente debe seguir adelante con sus acciones. De repente, Ghislaine Purdiam hace un anuncio que deja a todos atónitos, se ofrece a pagar toda la carne y bebida para los presentes, provocando un alboroto de alegría entre la multitud. El encapuchado, fuera de sí, grita que no está de acuerdo y exige que se retire tal declaración, pero Ghislaine Purdiam no se inmuta. Con frialdad, él le recuerda al encapuchado que ese es el precio por perder el duelo y le exige que cumpla con la apuesta, añadiendo incluso una cantidad extra de oro. La intimidación de Ghislaine Purdiam es absoluta, le advierte que si intenta huir, ya sabe lo que le espera, dejando al encapuchado aterrorizado. Tras el enfrentamiento, Ghislaine Purdiam se aleja del lugar, dejando atrás al derrotado mientras la escena cambia al día siguiente en su habitación. En la privacidad de su cuarto, él contempla un cofre lleno de oro, reflexionando sobre cómo ese dinero le permitirá contratar mercenarios para sus planes. Mientras organiza sus pensamientos, dos mujeres aparecen para acompañarlo, una de ellas mencionando que pronto es el cumpleaños de Lady Amelia. La mujer sugiere que todo el espectáculo anterior fue solo para comprarle un regalo costoso a su prometida, dejando a Ghislaine Purdiam completamente confundido. La historia comienza con una pregunta inquietante: ¿tiene una prometida? El protagonista, Ghislaine Purdiam, parece estar lidiando con asuntos familiares y expectativas que no esperaba. Dos mujeres lo observan, sugiriendo que conocen sus pensamientos y que él intenta ocultar su verdadera naturaleza bajo una fachada de timidez. La conversación gira en torno a Amelia, una noble del condado de Rayfold, cuya reputación de bondad es ampliamente conocida. Ghislaine Purdiam reacciona con sorpresa ante la mención de esta mujer, como si su nombre despertara recuerdos o planes ocultos. Una revelación impactante sacude la escena: Amelia se ha unido al ducado de Delpine, un movimiento estratégico que amenaza con ser el golpe final para la casa de Purdiam. Ghislaine Purdiam, lejos de mostrar miedo, esboza una sonrisa cínica, indicando que tiene sus propios planes en marcha. De vuelta en su entorno, Ghislaine Purdiam pregunta por el regreso de su padre, mientras sus acompañantes parecen preocupadas por los detalles de su partida. Él decide que una semana será suficiente para su visita al condado de Rayfold, ignorando las advertencias sobre su cumpleaños o las formalidades. Ghislaine Purdiam se marcha con determinación, dejando claro que su objetivo principal es puramente financiero: sacar dinero de la situación. La escena cambia drásticamente al condado de Rayfold, donde Amelia, una mujer de apariencia aristocrática y ojos rojos, se encuentra con una niña descalza. Amelia, con una araña en la boca, muestra una faceta autoritaria al ordenar que se proporcione comida y refugio a los necesitados en sus tierras. La gente observa con asombro mientras Amelia se retira, habiendo consolidado su imagen de benefactora ante sus súbditos. En el jardín, Amelia recibe un trato servil de su caballero escolta, Bernab, quien le lava los pies con absoluta devoción. Bernab elogia su labor, señalando que sus acciones le han ganado el corazón de la gente, lo cual será crucial para la futura competencia por la sucesión. Amelia, manteniendo su compostura fría, reflexiona sobre cómo la obediencia absoluta de su padre no es tan efectiva como ganarse el apoyo popular mediante el bienestar. Bernab continúa su servicio, mientras Amelia acaricia a su mascota, demostrando que su control sobre el entorno es total. La tensión aumenta cuando Amelia, con un movimiento rápido y violento, patea a Bernab en la cara, cuestionando su desempeño en un duelo reciente. Bernab se disculpa humildemente, explicando que evitó llamar la atención innecesaria, a pesar de su gran habilidad con la espada. Amelia le advierte que no es momento de mostrar sus garras, manteniendo su autoridad sobre él con una mezcla de crueldad y afecto retorcido. Bernab, sumiso, acepta la reprimenda mientras ella le recuerda el esfuerzo que ha invertido en criarlo. La conversación se traslada a los asuntos del gremio de mercaderes de Arctium, que Amelia utiliza para desviar fondos y reclutar soldados.
Amelia insiste en mantener la apariencia de un gremio ordinario, siendo meticulosos para no exponer su verdadera fuerza antes de tiempo. Un sirviente interrumpe la escena, visiblemente nervioso, para informar sobre una visita inesperada en la puerta. Amelia, irritada, se pregunta quién se atrevería a visitarla, mientras Bernard se prepara para cualquier eventualidad. El visitante resulta ser Ghislaine Purdiam, quien entra en la sala de visitantes con una actitud relajada y cínica. Ghislaine Purdiam se sienta frente a Amelia, ignorando las normas de etiqueta y ofreciéndole una flor como regalo, lo que enfurece a su mascota. Amelia critica sus modales, pero Ghislaine Purdiam se mantiene firme, mencionando que compró la flor en el gremio de mercaderes. La tensión entre ambos es palpable. Ghislaine Purdiam insinúa que no se irá con las manos vacías, desafiando la autoridad de Amelia. Amelia, amenazante, le recuerda que si él muriera allí, ella podría encubrirlo fácilmente como un incidente con un rufián. Ghislaine Purdiam, imperturbable, le lanza una mirada desafiante, mientras Bernard se mantiene alerta, listo para desenvainar su espada. Ghislaine Purdiam declara que ha llegado el momento de ponerse serio, dejando claro que su visita no es una simple cortesía. La confrontación final parece inminente, con Ghislaine Purdiam listo para revelar sus verdaderas intenciones ante una Amelia que empieza a sentir la presión de su presencia.